Bueno, queridos telespectadores, estamos aquí un domingo más para celebrar con vosotros el programa número 94 de Aló Europa. Doy la bienvenida a Amparo, mi compañera inseparable a todos los niveles, y naturalmente la sorpresa de Joseda, pues va todo que muy bien para que este programa ya empiece a conmemorar los próximos 100 programas de Aló Europa. Sí, Javier, quería yo hoy preguntarte que hay que comunicar una cosa importante. Por primera vez, Aló Europa no se emitió un domingo. Y esto ha sido por un asunto de salud de Javier, que ya lo tenemos aquí, pero que realmente yo me preocupé bastante con la situación y bueno, lo bueno es que ya estás aquí, estás sano. Fue un sustito, ¿no, Javier? Sí, sí. Renovadito. Y aquí estamos. Y tú tienes una fuerza que... Me echaron del hospital porque... te echaron del hospital. Sí, claro, la porque clínica. no encontraban la razón Claro. por la cual fui ingresado. Sí. Pero bueno, anécdotas aparte, tuve suerte, ¿no? Un desvanecimiento y bueno, todo pasó y todo fue bien, y al cabo de 5 días pues estaba en la calle de nuevo y bueno, pues sin y lo cuidé mucho, ¿sabes? Lo cuidé mucho. Más bien he salido como reajustado, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo corriendo de un lado para otro y se desmorona un poco, ¿no? Pues sales un poco en forma, ¿no? Como recuadriculado de nuevo, poniendo todas las cosas en su sitio. Así que estamos más en forma que nunca. Formateado. Reformateado. Bueno, nos congratulamos de que tengamos ya espectadores. Vemos a Rosa Suárez por ahí. Hola, Rosa. Y, naturalmente vendrán otros, pero realmente estamos haciendo historia, como decía antes, ¿no? Porque llevar 100 programas y además habiéndolos adaptado a las circunstancias que nos encontramos actualmente, que justamente hoy pues quería pasar las noticias del BRIC, como veréis, ¿no? Como veréis, aquí porque así lo prometimos en su día, que en el futuro queríamos dar a conocer todo, absolutamente todo lo que están haciendo los BRICS durante la semana. Y estos son los acontecimientos que se han producido pues hasta el día 9 del 3, que vosotros podéis ver, porque os dejo siempre. Javier, se te entrecorta la señal. Se corta, Javier. Buenas noches también a Cristina. Bueno, que se le está cortando la señal. O de alcance, porque nos lo ha mandado el presidente Clinkas, aquel que dirigió la Convención de Ciudadanos para la institución federal que permitirá la fundación de los Estados Federados de Europa, y ese documento hoy tiene prioridad porque vamos a estudiar en profundidad el comportamiento de los políticos de baja calidad que tenemos en Europa. Y antes de entrar a las explicaciones que nos ha mandado el doctor Clinkas, quiero haceros una observación, que los políticos europeos que estaban vendidos al imperio, ahora cuando el imperio se retira, se han quedado abandonados, pero que no queda es la esperanza de que terminen con la guerra, porque aparentemente hay unas fuerzas tremendas, lo que se llama el Estado profundo, que sigue moviendo a los títeres políticos de Europa desde la guerra de los 30 años. Y por eso no se acaba nunca
la pobreza en Europa, no se acaban nunca las guerras, y a ver si con este perfil de noticias que tenemos podríamos influir y dar a Javier, conocer. Javier, antes de empezar con las noticias y la actualidad, que tenemos muchas cosas que hablar, la canción, Javier. Sí, claro, la canción, por favor. Una canción hermosa. Hermosa. Es que estaba dando ya a conocer que de noticias hoy no daremos muchas. Pero bueno, vamos a empezar con la noticia, que es la canción. Muy linda, de Joseda. En el corazón de Europa, una voz empieza a sonar, un sueño de unión, de igualdad sin cesar, unidos por la esperanza de un futuro que ha de llegar, donde todos seamos uno y el pueblo pueda decidir ya. ¡Aló Europa! Una nueva razón, por una Europa federal con un solo corazón. Democracia directa, sin fronteras ni división. La igualdad es el camino, juntos en esta canción. ¡Qué linda! Los pensionistas claman por un cambio en su destino. En un continente rico no hay espacio para el olvido. Una Europa sin miedos, donde todos tengan su abrigo, con una constitución que proteja a su pueblo querido. Democracia directa, sin fronteras ni división. La igualdad es el camino, juntos en esta canción. Ya no más promesas vacías, ni olvido en las decisiones. Es el tiempo de levantarnos, de alzar nuestras pasiones. Que el pueblo tenga el poder, sin barreras ni canciones. Y Europa unida, con justicia en las acciones. Caló Europa, una nueva razón, por una Europa federal con un solo corazón. Democracia directa, sin fronteras ni división. La igualdad es el camino, juntos en esta canción. Con una Europa federal de derechos y amor, unidos por la libertad, con un solo clamor. Aló Europa, sí, el futuro es hoy, donde todos podamos ser libres en un solo sol. Bien. Bueno, Muy linda. Bravo. Bravo. Felicitaciones, Joseda. congratulations. Sí. La verdad que ha sido una idea fantástica. A mí me ha emocionado tanto que, bueno, enseguida la he pasado por el TikTok, que enseguida hay 80, 90 visitas. Con imágenes de Europa, ¿no, Javier? Imágenes de... Sí, muy lindo. Pero imágenes de Europa y además manejando los temas que tratamos aquí, los pensionistas, la tierra. En fin, ha sido verdaderamente un acierto importante y esta canción es muy probable que un día, cuando cantemos la victoria de Europa... Esto tendría que ir a Eurovisión, Javier. Esto tendría que ir a Eurovisión. Sí. Esto Y gana, podría ir a cualquier... Claro, Podría ir a claro. cualquier parte. Podría ir a cualquier parte.
Y desde Qué luego, lindo. y desde luego lo que sí que moverá serán las conciencias de las personas cuando empiece a moverse como una gota de aceite, porque ya Europa clama venganza contra los políticos que tan mal llevan nuestro continente. Nosotros que hemos estado desde los años 80 con la Asociación Unión Europea de Mallorca y hemos visto tantas ilusiones de tantas personas que se han perdido por el camino, abandonadas, hartas de quedarse al margen, y ahora lo vamos a ver exactamente cuál ha sido el camino. Con lo cual, yo creo que ahora la Dice canción Rosa, terminó, ¿verdad? resume bien las aspiraciones del Partido Federal Europeo. Sí, sí, muy lindo. Claro, Qué hermoso. yo creo que Muy es una bien. canción muy bonita y se ve todo lo que son los puntos de... Incluso puse Moscú, porque dije, como tú te decías que Rusia es parte de Europa y tendría que ser parte de Europa, bueno, está dentro Ajá. del continente europeo, pero no está en la Unión Europea. Y entonces, Lo es. Pero ¿cuál es el vamos a, fin de este vamos, canal? Bueno, el canal es un canal de comunicación, Francisco. Esto es un programa, aparte hay varios espacios, pero este es Hablo Europa, que lo comanda aquí el comandante Fidel, no, el comandante Javier Giner, junto a su compañera Amparo, que están aquí dándolo todos los domingos. Un Estado federal Vale. europeo, exacto. Mira, Javier, es que están pasando, como tú bien dijiste antes, Estados Unidos ha abandonado a Ucrania y ahora tiene que ir Europa a la guerra con Rusia. Esa es la pregunta que nos hacemos, porque nos quieren llevar a la guerra, Javier, y sin contar con la ciudadanía, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido desgraciadamente, pero pienso verdaderamente, creo firmemente que esta vez los políticos mandados por el Estado profundo fracasarán, porque detrás hay un contrapeso tan importante que son la organización de los Estados BRIC, que no tolerarán que en Europa haya una guerra. Y sobre todo porque Rusia es la gran potencia actualmente y lidera también los BRICS, y por tanto, siendo que ha aguantado tantas vejaciones de la OTAN en los últimos tiempos, que no entendería que ahora Rusia se volviera en contra de Europa, porque en definitiva ellos quieren ser europeos, son los europeos que quieren machacar siempre a Rusia. Por tanto, tengo grandes esperanzas que eso no lo veremos en Europa, porque el nuevo orden mundial que nos traen los estados de los BRICS están haciendo una labor tan grande en el mundo que pronto se podrá hablar de ese nuevo orden mundial. Yo no entiendo nosotros, históricamente, Javier, cómo Europa ha estado siempre dando la espalda a Rusia. Es que ha sido algo histórico y sigue siéndolo. O sea, tenemos que acercarnos a Rusia y tenemos que entender a Rusia. sí, porque no puede ser que de manera eterna tengamos ese conflicto con Rusia. De manera de siglo, estamos hablando de siglos. Claro, pero es que resulta que el Estado profundo ya existía en los tiempos coloniales, y es por ahí donde nació básicamente con los banqueros en Estados Unidos, y ya ves que ni siquiera Estados Unidos tiene un banco federal, tiene un banco federal, pero no propiedad de Estados Unidos, sino que son de los bancos. Y por tanto es Estado profundo el que ha manejado el orden mundial a su gusto. Y por ello nos han llevado al desastre, detrás de un desastre detrás de otro, después de la guerra de los 30 años, que ya no hemos podido levantar cabeza y solamente ha habido una guerra detrás de otra o una crisis detrás de otra, y siempre vendidos al imperio. Y aunque Rusia ha tendido la mano siempre para venir a Europa, han sido siempre los gobiernos europeos manejados por ese Estado profundo que han incitado a que Rusia sea machacada, porque es un
peligro para los negocios que ellos han protagonizado desde los tiempos coloniales. Y ni más ni menos los tiempos coloniales siguen siendo ahora también y están machacando a las naciones europeas. Y por tanto es una gran ventaja que Mira el la comentario de organización Francisco, que es lo que dice, Javier. de los BRICS. Dice, francamente, como europeo desearía votar un presidente europeo. No quiero un presidente de la Comisión, quiero elegir a un presidente. O sea, que es lo que ustedes proponen, democracia directa. Claro. No, pero es que eso es lo que hemos hecho desde el año 2020, preparando la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa, ni más ni menos que copiando lo que se hizo en Estados Unidos en el año 1789. Y allí funcionó, y funcionó a duras penas, pero al final se ratificó la Constitución en 9 de los 13 estados o excolonias británicas. Y entonces se fundaron los Estados Unidos de América en el año 1789 y en base a esa forma política se desarrollaron muchos estados federados en la Tierra. Y eso lo veremos ahora a continuación con las diapositivas que nos ha mandado el doctor Clinkers y veremos que eso se va a producir en Europa porque también al final de esa exposición sí que habrá una ratificación de la Constitución Federal en Europa, aunque no sea por todos los estados, pero poco a poco se irá agrandando los estados que quieren tener un gobierno que les defienda, o un gobierno federal que se ocupe de la soberanía de los estados europeos. Y naturalmente, claro, en un estado federal hay un presidente que es elegido por los ciudadanos directamente. Javier, muy importante el comentario de Teco, de Rosita también, ¿sí? Dice que, Teco, parece que Europa empieza a replantearse tímidamente su postura ante Estados Unidos. ¿Cuál es la postura del Partido Federal Europeo? Muy importante. Bueno, mira, nosotros, el Partido Federal Europeo, ha ido transformándose desde que era la Asociación Unión Europea de Mallorca en los 1988 para ir creando ese ambiente de federación que 20 o 25 años después, en el año 2020, conseguimos con otros grupos federalistas europeos esa convención ciudadana. Y lo menos que esperábamos era que tuviéramos que fundar un partido político porque había que ratificar la Constitución Federal y los estados actuales, con su política actual y sus partidos políticos, absolutamente ninguno, mostró ningún interés por ratificar la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es un club económico para ser muy fuertes económicamente, un gigante económico que se llama, pero un enano político. Y eso es lo que tenemos actualmente. No salimos de ahí. Y es ahí donde se hacen los negocios de la guerra y no saben hacer otra cosa. Por tanto, nosotros, el Partido Federal Europeo, nació para quedarse y para transformar el continente europeo. Estaremos solos al principio, pero ya vendrán otros partidos que poco a poco irán dándose cuenta que no hay otra alternativa que abrazar a la organización de los BRICS cuando toque Europa y poder así implementar una federación dentro de la organización BRICS. Los BRICS no quiere decir que tengan que ser todos estados independientes. Puede haber zonas en las cuales hay una federación. Rusia es una federación y forma parte de los BRICS. Por tanto, muy bien, Europa podría ser la federación que nosotros soñamos, pero dentro de los BRICS. Y mientras eso ocurre, pues tendrá que caer la Unión Europea por su propio peso, tendrán que salir más deprisa o corriendo, pues bueno,
Estamos convencidos que no habrá guerra en Europa, pero como sigan insistiendo, pues un Oresnik podría caer en París. No hará falta ya que Lo que, Napoleón claro, vaya lo a que Rusia, dice le Rosita, enviarán a París. ajá, que Trump aspira a separar a China, ¿no? De Rusia. Es lo que dice Rosa. No va. Bueno, Ajá. vamos a ver entonces ahora sí, por favor, lo que nos ha mandado el doctor Leo Klinkers. Yo Un aquí tengo saludo a la Leo foto, Klinken, ¿eh? Un saludo, Javier, de mi parte, le manda. le pasaré el programa, Ah, sí. sí. Y aquí he puesto el título de Infolibre, dice, la Unión Europea se resigna a ver cómo Trump y Putin negocian el futuro de Ucrania tras 3 años de bloqueo de Zelensky. Bueno, pues eso es lo que tenemos, esa es la definición de Europa, una sesión de mequetrefes políticos que no sirven para nada, nada más que para ser mandados a la guerra por el Estado profundo que nada más quiere negocios de guerra. Y mirad vosotros un presidente de la OTAN o un secretario general de la OTAN últimamente que sigue saliendo y se ríe como si aquí no pasara nada, con todas las mentiras que han dicho, con todas las propuestas que han hecho, con todo lo que han apoyado a Ucrania con el fin de fastidiar a Rusia y no se dan vergüenza. Entonces eso es algo de que es inverosímil, es algo que no tiene no tiene ni sentido común. Estas personas deberían de dejar ya su cargo, pero hace tiempo. Y que el presidente Macron quiera ser el Napoleoncito de turno, pues bueno, le caerá su merecido. He dicho, no hará falta que vaya a Rusia, ya le caerá un Erosnik en la Torre Eiffel. Es que son tontos, es que son, pero un grado de ignorancia tan grande que hasta el otro día vi al presidente Macron explicando un mapa, pero al revés, o sea que ya no sabe dónde está el norte. Eso pasa cuando uno es un político honrado, cuando no está al frente de su país. Y entonces es lo que pasa. Por tanto, pasamos ahora con el título a ver por qué hemos llegado a este profundo malestar en Europa. Y dice, la historia de negligencia política culpable. Doctor Leo Klinkers, 15 de febrero de 2025, o sea que es muy reciente y le prometí que lo íbamos a pasar por aquí, pues en memoria de la Constitución Federal, que él fue el presidente de la Convención. Europa ha participado muchas veces en la creación del Estado federal constitucional sin querer convertirse en Europa federal. El precio de esa negligencia lo han presentado recientemente el presidente, vicepresidente y secretario de Defensa de los Estados Unidos. Los dirigentes europeos lo han percibido como un grave insulto por parte de 3 políticos cuya capacidad mental, intelectual y moral puede ponerse seriamente en tela de juicio. Imaginaros, si todo el mundo se da cuenta y ellos no. Es poco probable que vuelva a oír que esta intervención estadounidense sin precedentes es una alarma ensordecedora. A continuación, describo algunos acontecimientos, los conceptos de Europa y formación de un Estado federal constitucional se han tocado sin que Europa comprendiera que en ello radica la necesidad de actuar. Es decir, que se habla por hablar, pero no se hace nada. Y luego cuando lo hacen otros, tampoco quieren saber nada. En 1603, imaginaros, ¿no? Desde la Guerra de los 30 años o qué me sé yo, cuando. Método Althusius, el filósofo alemán. Johannes Althusius, protegido Guillermo Orange, el fundador de los Países Bajos, publicó su política Methodicity Digesta Sarones ilustrada en 1603. En latín significa política metódicamente expuesta e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos. Se trata de la primera descripción de los estándares de gobierno federativo en los que la soberanía se compartida por las comunidades en capas superiores, comenzando por la baja. Marca la esencia del concepto de subsidiariedad, en el sentido de dejar que cada capa gobernante haga lo mejor que pueda hacer por sí misma. Fue acuñado alrededor de 1900 por el estadista holandés
Kuiper, como soberanía en su propio círculo. La introducción de la soberanía compartida fue una ruptura revolucionaria en la antigua tradición vincular la soberanía de manera única e indivisible a la persona de un gobernante, es decir, de lo que venía de la Guerra de los 30 años. Como uno de los principios criterios de la Federación, la Constitución Federal es la base jurídica. En ella se establece que una autoridad federal está autorizada exclusivamente a ocuparse de un conjunto reducido y exhaustivo de intereses comunes que las organizaciones miembros de la Federación no pueden atender por sí mismas. Dichas organizaciones miembros son y seguirán siendo soberanamente competentes para gestionar sus propios puntos. Imaginaros que eso es un párrafo para un niño, para un párvulo de la escuela de 8 años, que le dicen, oiga, en el sistema político que tenemos actualmente, la Federación se ocupa de unos cuantos temas, como por ejemplo la defensa, la economía, las comunicaciones y un par de ministerios más. Y todo lo demás no lo tocan. Y son los otros que siguen haciendo sus deberes. Por ejemplo, si en el Estado español se procede a la fundación del Estado Federal Español, aquí no pasa nada. En Cataluña no va a cambiar nada, ni en el País Vasco tampoco. Simplemente se gobernarán con lo que puedan gobernarse, pero la defensa la tendrá el Estado Federado Español, ni más ni menos, por decir un ejemplo. No hay competencias que pueda mantener una federación en sus estados que no pueda llevar a cabo, con lo cual es delegarla a la federación. ¿Qué pasaría con las comunicaciones? Pues supongo que sería lo mismo. Con las relaciones exteriores, lo mismo. ¿Qué tienen que haber tantos ministros o consejeros por ahí dando vueltas por el mundo si no sirve para nada? Por tanto, la federación es el grupo de personas que lleva a cabo los deberes políticos que no pueden hacer los estados por sí mismos. El interés común, primero y principal de la autoridad federal, es garantizar la seguridad de todo el país, lo que exige la creación de una fuerza de defensa común. Lo acabamos de decir. De párvulos. Es que se cae de su propio peso. ¿Cómo va a llevar un Estado federal 3 ejércitos? Por eso cuando se habla de Europa, la Unión Europea Federal, bueno, es que da risa, porque simplemente tiene el nombre Europa Federal, pero de federal no tiene nada. Cada uno lo que le da la gana y después se venden al mejor postor y después pasa lo que pasa. Otra guerra más. Después de 1787-89, los Estados Unidos Federal. Después de la Declaración de Independencia en 1776, las 13 colonias inglesas de América del Norte se convirtieron en estados independientes en virtud de un tratado confederado, que no tiene que ver nada con federado. O sea, que se juntaron como está la Unión Europea, confederados, para que cada uno haga lo que quiera y después de la reunión se reparten el vecino. El pastel. Se convirtieron en estados independientes en virtud del Tratado Confederado llamado los Artículos de la Confederación. Incluso entonces pronto quedó claro que la cooperación basada en tratados de más de 2 estados miembros, sus líderes consideraban que los intereses nacionales de sus estados miembros eran más importantes que el deber a cumplir lo acordado en virtud del derecho de los tratados. Violaron el concepto de pacta servanda sunt. Los tratados, en virtud del derecho de los tratados, violaron el concepto de pacta servanda sunt. Los tratados deben obedecerse. Se pelearon, algunos amenazaron con abandonar el tratado confederal y se dividieron en 3 grupos que se desafiaron entre sí y a la autoridad federal. Exactamente lo mismo está sucediendo en la Unión Europea. Exactamente lo mismo. Imaginaros, así empezaron en Estados Unidos y allí lo lograron, con lo cual nos toca a nosotros también lograr ese punto de una federación.
Para evitar una mayor desintegración, James Madison autorizó para ello. Madison era uno de los componentes de la Convención Ciudadana de Filadelfia. George Washington convocó a un grupo de 55 delegados de 13 estados, la llamada Convención de Filadelfia. ¿Ves? Lo mismo que ha hecho la Federación FAF, que convocó 55 plus y al final terminaron siendo 75. Oiga, y estamos ahora trabajando con ellos también, con estos 75 personas, están distribuidas por toda Europa y parte del mundo, pues bueno, pues están haciendo su labor y están haciendo sus relaciones públicas y políticas, pero nadie les escucha, de momento. Pero el núcleo para que suceda está ahí. En 6 meses estos inmigrantes europeos diseñaron la primera Constitución Federal del mundo, la primera, no llega ni a 300 años. Con solo 7 artículos contenía la forma y el contenido de un Estado federal, basado en la soberanía compartida, la democracia representativa, el trías política y algunas otras normas de construcción de un Estado constitucional, extraídas de su conocimiento de las obras filosóficas europeas como Jean Rousseau, Montesquieu y John Locke. Constitucionalistas por excelencia. La prioridad número 1 de crear una defensa común contra las amenazas de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Bueno. Los Estados Unidos son un Estado federal, tienen 50 Estados miembros. Sus principales problemas políticos, jurídicos y culturales internos no se deben a una constitución débil o errónea, sino a la incapacidad de cualquier constitución de ser lo suficientemente resistente frente a quienes aparentemente en su afán por el gobierno autocrático la ignoran e incluso quieren destruirla. Es decir, que hay estados que no se ven gobernar, por lo tanto pasa lo que pasa. En 1800, crecimiento de las federaciones. Veamos que 100 años después hubo muchas federaciones. El éxito de la primera federación del mundo fue el comienzo de muchos intentos de federalizar también a Europa. Especialmente después de la Primera Guerra Mundial, muchos activistas del Reino Unido encabezaron la iniciativa de convertir a Europa en un Estado federal. Todos los intentos fracasaron debido a la reticencia política basada en la falta de conocimiento del significado de la federalización y la primacía de los intereses nacionalistas. En otros lugares se comprendió mejor la importancia de los estados federados. El mundo cuenta hoy con 27 estados federales que en conjunto albergan el 42% de la población mundial. La Unión Europea, basada en tratados, tiene 3 estados federales, Alemania, Bélgica y Austria, y no son capaces de implementar el sistema de gobierno federal en la Unión Europea. Así nos va. A ver, ¿qué más hay? En el siglo XX, federaciones fallidas en África, Asia, bueno, todas nos salieron adelante. Las 27 federaciones actuales incluyen la de Rusia, pero en realidad no debería llamarse federación porque la Constitución Federal rusa está tan deteriorada que el presidente puede gobernar como un autócrata. Bueno, aquí yo difiero un poco y quiero decir mi opinión porque Rusia es un gran estado con 20 millones de kilómetros cuadrados, si no me equivoco. Sí, pero Javier, democrático Rusia no es. No, un momento. Yo no he dicho que sea democrático, pero es por lo menos una federación donde hay estados federados y otros que son autónomos y otros que tienen unas condiciones especiales con la federación y bueno, pues 23 millones de kilómetros cuadrados que puede aguantar un gobierno central, pues tiene su valor. Pero básicamente lo que sí que está claro es que
pues Putin habrá tenido que utilizar la mano dura en su proceso político, pero en definitiva, pues bueno, ha salido bien la operación para Rusia y ha deteriorado el resto del mundo. Por tanto, hay sobre todo Europa, que se ha ido la más perjudicada. Por lo tanto, Pero a veces... nunca, pero la mano dura nunca es justificable, Javier, en política me No, refiero. claro. Bueno, Así es. pero menos justificable es tener un Estado profundo que reparte dinero sucio, USEI, por todo el mundo para hacer golpes de Estados en otros sitios. Entonces, cada uno que friegue sus platos sucios. Pero, oiga, mientras a mí me resulte que el gobierno de Rusia es mucho más coherente que el de Estados Unidos, pues no tengo por qué defender al de Estados Unidos y machacar al de Rusia. Esa es mi opinión y que puede demostrarse científicamente en cualquier momento. Si tú puedes vivir en paz, en tranquilidad, y no has hecho una guerra contra los estados vecinos como nunca jamás ha hecho Rusia, los estados vecinos han sido los estados vecinos que han ido a Rusia, pues algo de razón tendrá para defenderse. Y por lo tanto, el sistema que nosotros llamamos y se nos llena la boca tan democráticamente para decir que tenemos muchos derechos y mucha democracia, resulta que tampoco funciona, porque en China tienen comunismo, pero también tienen el capitalismo. Y como lo saben manejar, por eso les funciona a los chinos bien y aquí no funciona nada, ni la democracia ni el capitalismo. ¿Por qué? Porque aquí el capitalismo solamente se invierte para hacer beneficios grandes en poco tiempo y en China el Partido Comunista lo que hace es que lo que no hace la propiedad o el privado o el capital, entonces lo hace el gobierno. Hace el gobierno para que se vaya avanzando en temas que a veces pues el sistema capitalista no le conviene, más bien privatiza y vuelve a privatizar. Y estamos hasta el gorro de privatizaciones y eso es intolerable. Así que vamos a ver si ya ponemos la democracia en su sitio, pero sin extravalorarla. Que se haga cada uno un examen de conciencia y que diga, ¿cuán democrático soy yo? Oiga, mi libertad termina cuando empieza la del otro, en todos los sentidos, en el moral, en el económico, en el personal, en todos. Pues que cada uno haga un examen de conciencia y entonces verá hasta dónde llega su democracia, que es bastante pequeña, con letras muy pequeñas. Y los derechos humanos están por los suelos, no sirve de nada las perogrulladas que se hablan de esos temas. Y cada vez que se habla más del tema se convierte más difuso. Y claro, entonces se aprovechan los malintencionados para engañar a las pobres personas, a las humildes personas, a las familias que verdaderamente no tienen a veces, pues bueno, ni la fuerza ni el poder para desenvolverse como ellos quisieran. Ya lo decía Anguita. Esa droga que cae por la televisión, esa droga que cae de los teléfonos, ese sistema americano que dice si no llegas donde quieres eres tú el culpable. Así que tú tienes la culpa de no haber conseguido el éxito en tu vida. Pues no, señor. Muchos ciudadanos han estado jodidos constantemente y nunca han podido llegar a ninguna parte porque los han machacado. Y los siguen machacando hoy día también con los sueldos de mierda que hay, tienes razón. Mierda que hay. Entonces, claro, vamos a ver si ya nos ponemos en nuestro sitio en este programa y decimos que la democracia, que los derechos humanos, está muy bien, pero que hay que valorarlos en el sentido que tienen y cuando se puede dominar el entorno para que las personas puedan manejarlos, para que tengan una existencia bajo control.
Y eso es lo que falta en Occidente. Los ciudadanos no tienen la existencia bajo control, la tienen desvariada constantemente y nunca saben lo que les va a pasar mañana, más bien al paro. Y luego los pensionistas, que se les quiten las pensiones. En fin, es una línea que se va, bueno, que es como un fontanero que ya no sabe reparar el edificio. Pues así le pasa al capitalismo. El capitalismo no tiene ni derechos humanos, ni democracia, no tiene nada. Solamente lo tiene la palabra, lo que se dice, pero luego cuando se hace no se cumple lo que se ha dicho, con lo cual no sirve. Así que vamos a empezar por lo que realmente necesitamos. Necesitamos un capitalismo para que haya producción, muy bien, pero necesitamos un control para que no se salga nadie del tiesto. Y me refiero a salir del tiesto, que no vengan ahora a privatizar el agua, a privatizar los servicios públicos. Hombre, pues si hay que hacerlo, se hace. Y entonces, cada uno en su sitio. Y si a alguien no le gusta, pues que emigre, que ahora tienen que emigrar muchas personas que no tienen nada donde caerse. Pues que emigren también los capitalistas, que vayan al desierto del Sáhara y que vayan allí a hacer su capitalismo, pero que no machaquen a las sociedades occidentales. Bueno, nos hemos salido del tema, pero creo que hemos aclarado unos cuantos conceptos. ¿Alguna duda? No, todo bien, Javier. Es que cuando se tienen las cosas claras, no hace falta pensar, ¿sabes? Es una retórica. Y repito, el capitalismo en China funciona muy bien. Funciona muy bien. A pesar que hay muchas cámaras por todas partes. Y los mismos chinos están contentos con ello. Pues entonces vamos a ver si hacemos un examen de conciencia y pensamos, si no te gusta, no vayas allí, pero que sepamos que los chinos no están descontentos con el sistema. Bueno, de las 27 federaciones actuales se incluyen de Rusia, pero en realidad no debería llamarse federación porque la Constitución Federal rusa está deteriorada. Joder, pues la nuestra no está deteriorada, está bueno, ya borrada. Ya no. Por eso hay que cambiarla, hay que modificarla. Bueno, las federaciones de Mali, la Federación de África Central, de esto recuerdo yo algo, ¿no? Cuando había las guerras en el Camerún, conferencia de Senegambia, también me recuerdo. En fin, que no llegaron a cristalizar. Luego había Egipto y Libia, que tampoco llegó a materializarse. Asia, Estados Unidos e Indonesia en el 50 de agosto, Federación de Gran Malasia, República Árabe Unida, Federación Arabia, Jordania, Unión Vietnam del Norte y del Sur, Europa, Checoslovaquia, no sé si os acordáis que en 1969 hasta el 92, durante la Unión Soviética, Checoslovaquia era un país. Y bueno, luego ya sabéis que sin ningún problema hicieron un referéndum, se separaron y cada uno se fue a su sitio. ¿Y por qué no se ocurrió eso también en España? ¿Por qué tiene que ser España una grande y una? No, hombre, deja que la gente vote y si quiere estar gobernado por Madrid o quiere ser independiente o quiere, ¿sabes? Vamos a poner un orden federal. En fin, vamos a ver. Creo que ya termina ahora. En 1941, Altiero Spinelli y Rossi, así exiliados de Mussolini en la isla Ventotene, escribieron en el 41 el llamado Manifiesto de Ventatone, en poderoso alegato a favor de la creación de Europa federal después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la metodología y el contenido de la Convención de Filadelfia. Este manifiesto recibió una gran atención de personalidades y organismos políticos, científicos y culturales después de la guerra, pero no se tradujo a la creación de una Europa federal, sino en una cooperación mediante tratados. Bueno, un error sistemático de primer orden que 80 años después de la guerra mundial ha provocado el fin del ciclo de la vida política de la Unión Europea.
es lo que venimos predicando, que la Unión Europea se hunde, que no sirve para nada, pero sí que sirve para hacer guerras, que es lo único que saben hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Truman pidió a Eisenhower, comandante de la Fuerza Aérea contra Hitler, que investigara la posibilidad de una fuerza de defensa común en Europa. Estados Unidos comprendió que la preocupación por la seguridad de todo el interés común de todas las partes no puede preocuparse por sí solas. Para ello se necesita una forma federal de Estado basada en una Constitución federal. En el 48 esto se subrayó aún más al orientar la ayuda Marshall con el consejo de formar una Europa fuerte y unida, a ser posible como una federación, que todo se derrumbó con la declaración de Schuman, que terminó con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. O sea, una desgracia. Así estamos. Y ya bueno, lo de las Naciones Unidas basadas en el 45, el temor del percibido de la soberanía de los Estados miembros en el 51, se optó por la cooperación europea basada en tratados, conocida como cooperación intergubernamental. La base para esto fue la declaración de Schuman en el mayo 50, pronunciada por su ministro de Asuntos Exteriores. Schuman era un tonto, hombre. Ahora nos damos cuenta. Su declaración contenía el deseo explícito y el mandato de crear una Europa federal, pero con los tratados como base jurídica. O sea, totalmente en contra. Después de 200 años que llevaban en Estados Unidos, aquí se les ocurre inventar algo. Él no conocía los clásicos, tampoco los conocían los demás líderes políticos europeos. Una Europa federal adopta la forma de un Estado. Un Estado tiene como base jurídica una Constitución que regula cuestiones como soberanía compartida, la democracia representativa y el trías política. Y sobre todo la responsabilidad política que no aparece en la redacción de un tratado. O sea que es un examen bastante exhausto para que nos podamos dar cuenta por qué la Unión Europea no ha triunfado y ahora se está desmembrando. Considerar a la Unión Europea como un organismo democrático es absurdo. ¿Y cuántas personas van por ahí predicando que la Unión Europea es democrática? ¿Por qué? Porque hay elecciones al Parlamento Europeo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sirve? ¿Y quién es el primer ministro? ¿Y quién es el presidente? Es que cuando a alguien se le mete en la cabeza esas tonterías, es que ya no es que las diga porque no sabe lo que dice, es que las dice a propósito para seguir ganando su sueldo. Así se han terminado convirtiendo los políticos. Digo lo que digo, lo vuelvo a repetir y encima quiero cobrar a final de mes. Y es lo que hace el señor Reuter como secretario general de la OTAN, que debería marcharse después de las maldades que han hecho al pueblo ucraniano, porque claro, les han ayudado, pero a matar más de 1 millón de ciudadanos. Y eso es, bueno, eso es un crimen a la humanidad. El primer tratado de la Comunidad de Carbón en el 51, una proliferación de otros tratados condujo al Tratado de Lisboa, el peor documento jurídico jamás escrito en Europa. En 2020, bueno, el Tratado de Lisboa contiene un apartado, no sé si os acordáis, que permite a los Estados miembros avanzar más rápidamente. Por ejemplo, la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa de la Federación FAF tuvo en un momento dado una idea de promover dentro de la Unión Europea que algunos estados pudieran ser los firmantes, los primeros ratificantes de la Constitución Federal, para promover ese avance de los estados. Con 9 estados miembros ya podía crearse ese grupo avanzado, como se ha creado el grupo del euro o del grupo de Schengen. Pues de esa forma se pretendía que hubiera 9 estados como mínimo para avanzar en el Estado Federal Europeo. Pero tampoco ha funcionado.
En 2025, disolución de la Unión Europea, pero ni una Europa federal ni una OTAN fuerte. Sentenciado, lo ha escrito el doctor Clinkas. 2025 se disuelve la Unión Europea, pero ni una Europa federal ni una OTAN fuerte. La culminación de los errores sistemáticos del Tratado de Lisboa provoca la desaparición de la Unión Europea. La entropía imparable, decadencia y caos, un concepto de la segunda ley de termodinámica, destruye la energía de la Unión Europea, después de lo cual será desintegrarse de acuerdo con los principios de derecho natural. La Unión Europea se enfrenta en 2025 a la tarea imposible de garantizar la libertad de una Europa con un pasado político, jurídico y cultural que durante siglos ha sido sistemáticamente hostil a la Federación de Europa, el único sistema capaz de garantizar la seguridad común. Y siguen empeñados en hacer lo que no deberían de hacer. Y nosotros los ciudadanos tenemos que hacer una llamada. Tenemos que llamar, bueno, la sociedad civil tendrá que salir alguna vez y decir basta. Y de la misma forma que se llevó a cabo la revolución bolchevique, pues a lo mejor aquí llevaremos la revolución pacífica ciudadana europea. Ahora es demasiado tarde, a menos que los líderes europeos hagan que sus predecesores no lograron, hacer una arrogante ignorancia que es establecer ahora en unas semanas que Europa se convertirá en un Estado federal constitucional basado en los estándares de un Estado federal constitucional. Es decir, que es que no se podrá hacer, es que no se puede hacer de la noche a la mañana porque ahora necesitamos algo. Tiene que ser algo que ya está previsto y simplemente es ratificarlo. Después de eso, el Tratado de Lisboa, la comunidad divisoria, está arrojada a la basura. Exactamente lo mismo que hizo la Convención de Filadelfia en el 87 en el Tratado de Artículos de Confederación. Deshacerse del desastre. Permitieron que el conocimiento prevaleciera sobre el poder malentendido. Sé que no tiene sentido pedirle a un cojo que salte un muro. Claro, no puede hacerlo. Pedirles a un grupo de ignorantes dirigentes europeos, no lo he dicho, lo dice el doctor, que hagan unas semanas lo que todos sus predecesores no hicieron durante varios siglos por negligencia, es decir, declarar una federación europea, es muy pesimista, que no sucederá. Pero yo todavía sigo esperando en el milagro, la ratificación de la Constitución Federal, y si no, para eso estamos. Es, pues, realista que a los ciudadanos de Europa les espere un vacío político administrativo lleno de gobernantes autocráticos y su pasatiempo favorito, hacer guerras. Qué análisis, ¿eh? Es que es una desvergüenza hacer guerras y más guerras. Una vez que estos se hayan esfumado, surgirá el cuarto sistema estatal europeo, una Europa federal después de 20 siglos. No hay duda al respecto. ¿Pero a qué precio? Bueno. Así es. Pues ahí está el contenido de la forma de hacer la Constitución Federal de los Estados Federados de Europa. Está al alcance de todos. La hemos pasado alguna vez, pero tendremos que volver a hacer capítulo por capítulo para ver si las conferencias que se realizaron hace 1 año y medio, casi 2 años ya, y bueno, desde el Círculo TV podemos colaborar para que sea el centro cultural y federal para que Europa se salve de la hecatombe. Vamos a ver si hay preguntas. No, todo bien. La verdad que muy bien explicado, Javier. Por eso he preferido leerlo porque así no hay lugar a dudas. Es decir, el doctor Leo Clinkas es una personalidad en temas políticos y es bien estudiado en tema federal. Pero es eso, Javier, que hay que luchar y pelear por otra Europa porque nos están llevando a una guerra sin preguntarnos las élites
sobre todo Francia, que es quien el otro día salió Macron diciendo que sacando a relucir su armamento nuclear, su arsenal nuclear. Y eso Rusia le ha sentado mal, claro, porque no está bien el estar sacando a paseo algo tan duro como puede ser unas armas nucleares. Que Francia tiene muchas cabezas nucleares, tiene unas 300 y pico cabezas nucleares, más las que tiene Estados Unidos implementadas en Polonia, que se sabe que en Polonia hay armamento nuclear estadounidense. Eso se sabe. Claro. Y en Alemania hay más todavía. Y en Alemania. O sea, somos colonia en estos momentos de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos no les interesa Europa porque les estamos costando dinero, porque lo que les interesa es el dinero, Javier, no les interesa otra cosa a Estados Unidos. Intereses económicos y de poder, nada más, no les interesa otra cosa. No les interesa el bienestar europeo. Por eso tenemos esta Europa tan sumisa desde el año 45. Dice Neuwell, dice, ahora con el miedo de los aranceles hablan de reindustrializar Europa. ¿Cómo? ¿Poniendo aranceles a quienes fabriquen fuera? Jaja, en eso será feliz, dice. ¿Qué te parece el comentario? Ahora que el miedo de los aranceles en Europa, ¿no? Poniendo aranceles a quien fabrique. Bueno, mira, yo ya renuncio a hablar incluso del vocabulario que emplea el G7, que es el G20, que es el actual sistema conocido de Occidente, de capitalismo, para seguir perpetuándose a costa del resto de los ciudadanos del mundo. Como eso ya resulta que ya no existe, es decir, ya el capitalismo que nosotros hemos conocido en los últimos 70 años no es que lo vayan a destruir, es que se va a caer por su propio peso. Es decir, que la organización BRICS ha venido al mundo para que los países pobres, los países en desarrollo, por fin vean una luz al final del camino donde puedan tener sus economías a la altura de sus circunstancias, no para endeudarse como se ha hecho los últimos 70 años, para volver a endeudarse y para empobrecerse cada vez más. Por lo tanto, yo me niego ya a hablar del pasado porque es el futuro que nos conviene tener muy presente. Y por eso el Partido Federal Europeo, si ha llevado ese camino de nacimiento de una asociación para crear un Estado federal en Europa, cuando ha llegado la Constitución que nadie ha querido apoyar y nosotros sí la hemos apoyado, y estamos trabajando para que otros partidos en el futuro ayuden también a ratificarla, de pronto aparecerán muchos partidos que también la van a ratificar. Y habrá alianzas en Europa de pequeños partidos con un tema federal. Pero sobre todo vendrán apoyados por los BRICS. Y los BRICS están en conocimiento de la organización de la Constitución de la Tierra, donde hay muchas conexiones para una posible federación mundial para sustituir todos los entramados que tiene la ONU actualmente. Nadie está en contra de los edificios ni las agencias internacionales. Todos estamos en contra, que deben de ser quitados del medio porque ya nos sirven. Solamente se han aprovechado para fortalecer el mundo occidental, el mundo capitalista, a costa del resto del mundo. Y eso, como ya no puede ser, pues es el nuevo orden mundial que se avecina y tenemos que estar al tanto. Y tenemos que estar agradecidos que eso va a ocurrir. Y tenemos que estar atentos. Y a lo mejor pasa eso en España. España de pronto quiere entrar en los BRICS. ¿Y por qué no va a entrar? Oiga, pero si te vas a librar del endeudamiento eterno, si vas a poder comerciar con tu moneda, pero vas a tener una organización multilateral, podrás comerciar con quien quieras.
Porque eso de las alianzas se acabó, eso ya no sirve. Mírate tú, Estados Unidos, como si habría dejado de ser el imperio porque han querido. No, porque los BRICS han trabajado durante 20 años y cuando se han dado cuenta ya no sirve el sistema que venía practicando el mundo occidental, el mundo capitalista, puro y duro. Así que no tenemos por qué hablar de algo que ya está trasnochado. Y el que diga por ahí que el dólar tiene futuro, claro que lo tendrá en Estados Unidos, no van a cambiar la moneda porque vengan los BRICS. Pero, indudablemente, lo que sí que habrá unos grandes cambios en el futuro orden mundial. Entonces, lo siento, Neuchel, que no habrá más inversiones, no habrá más. Así que en el sistema político actual de los BRICS, de lo único que se trata es que las personas en su entorno tengan el poder de decisión de lo que quieren hacer con su economía. Y mira, Javier, felicidades hoy porque hoy la audiencia parece que tenía ganas de programa, ¿eh? Se te echaba de menos, Javier. Hombre, por eso claro que sí. Por eso preparamos ya el aniversario un poco grande, ¿no? A ver si damos el salto y ya nos conocen en los BRICS también, quién sabe. Pues bueno, tanto hablar de los BRICS, probablemente abriremos una oficina en Moscú, a ver si nos dan las noticias de última hora. Todo es posible. Ah, genial. Súper. Todo parece un sueño hasta que se hace realidad, ¿ves? Rosa siempre es muy optimista. Sí. Pero es una optimista porque me da la impresión que tiene pensamientos muy elevados. Muy elevados. Cuando a uno se le sube mucho el pensamiento y piensa bien y coherente, se conseguirá. Y no tienes que esperar lo que hace el otro. No, no, hombre, no. Tú habla de los BRICS, que eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Vendrán otros y te dirán, no, eso no, ¿qué va? No van a quitar al dólar. Oiga, deja de hablar. No hables con las personas que no quieren hablar contigo, pues déjalos, que ellos vayan a su aire. Es lo que hacen los BRICS. No van a quitar el dólar, no van a sustituir el dólar, van a seguir negociando con el dólar, pero no a cualquier precio. Oiga, usted tenga su moneda y nosotros tendremos la nuestra. Y cada país de los BRICS tendrán la suya. Y pueden pagar en rupias o en rublos o en la moneda que les dé la gana, si el otro Estado tiene el acuerdo. Pero luego vendrán y dirán, no, pero es que eso no es posible porque tiene que haber una organización, porque tiene que haber unas bases de contrato. Oiga, pues ya estamos viendo que eso no sirve, que se hunde la Unión Europea porque solamente tiene contratos y los Estados Unidos tienen una federación, pero todo lo demás son contratos. Y todo lo demás es la especulación de la bolsa. Y eso no es una economía productiva, eso es una economía especulativa. Entonces, oiga, vamos a ser coherentes, vamos a pensar lo que piensa Rosa y que ese sueño se convertirá en realidad. Y lo veremos porque estaremos aquí todavía, porque además un mundo sin guerras, un mundo libre, un mundo donde la gente sea feliz, vivirá también mucho tiempo. Las generaciones probablemente se van a alargar hasta los 125, 150 años sin problemas. Porque eso sí que viene también en las noticias que hoy teníamos preparadas de los BRICS. Se investigan cosas que cuestan dinero, pero cuestan dinero a corto plazo. A largo plazo salvan, por ejemplo, las costas de Cuba. Cuba actualmente ya ha perdido el estatus de ¿cómo se llama? De acorralamiento. Ya se mueve por el mundo como un estado libre. Imaginaros si no existieran los BRICS, ¿dónde estaría Cuba?
Y hoy he hablado de Colombia no, de Bolivia, creo que era la primera noticia que tenemos por ahí. Fijaros en la primera noticia que tenía para comentaros. Se impulsa inversión millonaria en infraestructuras en la ciudad boliviana. Toma. ¿Cuándo habéis oído hablar de Bolivia, de Perú, de Chile, en Europa, de que estaba desarrollando algo que las personas necesitan, los ciudadanos requieren? Que va, lo que hablaban era de los golpes de Estado, porque se imponían a los bananeros, a los empresarios, y si no lo aprobaban por las buenas, pues nada, un golpe de Estado y Santas Pascuas. O sea, hay que imaginaros, estas noticias son las que tenemos que ver para que nos demos Como cuenta. digo que como en Chile con Allende. Claro, claro, eso lo hemos vivido desgraciadamente, ¿no? El pobre Allende tuvo que encerrarse en el castillo y bueno, fíjate tú, que era un presidente muy popular. Pero bueno, pues si no hubieran venido los BRICS estaríamos a la misma altura. ¿O tú crees que Estados Unidos se ha derrumbado? Se ha derrumbado por sus propios errores, porque la avaricia rompe el saco. Pero a mí me da alegría de ver estas noticias, ¿no? De que, bueno, pues Bolivia tiene digamos, su economía en sus manos. El presidente de Bolivia Arce anunció una inversión de más de no sé cuántos millones para mejorar la infraestructura vial, tal. Durante la sesión de honor del 40 aniversario de la ciudad decayó que $914.000 distribución ceja, prensa latina. En fin, son noticias de un Estado soberano que ha decidido, pues bueno, pues ir por el camino que quieren ir. Ministro de Asuntos Exteriores de China, los BRICS son la fuerza motriz para el crecimiento del sur. ¿Os dais cuenta que el tema ha cambiado? Cuando vienen los Estados Unidos con el Kissinger, ¿os acordáis? Un ministro que también hizo muchas guerras y, bueno, por fin tuvo que dejar de viajar porque ya lo querían enganchar. Pero ese Kissinger arrasó con todo hasta la guerra de Vietnam y no sé cuántas cosas más. Y ahora dice, oiga, motriz para el crecimiento del sur. Y lo dice el ministro de Asuntos Exteriores de China. ¿Y qué tendrán que ver los pobres comunistas chinos si dicen cosas bellas? Pues vamos a seguir los pasos que están haciendo, que no les va tan mal. Los BRICS desempeñan un papel cada vez más importante en la cooperación internacional y se están convirtiendo en una importante fuerza motriz para el desarrollo del sur global. ¿Cuándo habías oído hablar del sur global? Ya viste, ¿no? En África. Si no hubieran llegado los chinos no tendrían ni trenes todavía. Y ahora se quejan de que China está en toda África extendida. Claro, porque han ido a invertir durante 20, 30 años y no hacer el usurero. Y ahora comparten beneficios. Señaló que a principios de este año Indonesia se convertirá en el miembro pleno de los BRICS y varios estados se unieron a la asociación en calidad de socios. Por cierto, que el que quiera ver, a ver si, ahora que viene aquí, el que quiera ver los países que van aumentando, pues tendríamos que ir por aquí, donde dice deporte, Mira, a mí cultura. me gustaría aprovechar para anunciar que mañana a las 10 haya los Joseda, para que la gente lo sepa. Los BRICS, ¿quieres que lo lea yo, Javier? Sí, claro. Vale, pero espera, porque es que yo quería enseñar que aquí dentro están los miembros del BRIC. A ver, sociedad, economía, tecnología, cultura, turismo, personas. Hay un apartado, países de los BRICS. Países BRIC. Un abrazo a Diáspora Española, programa Cenizas Babilonia. Un saludo. ¿Sabes qué? BRICS. Hay un cuadro que descubrí el otro día donde vienen los países fundadores y luego los que se van añadiendo.
y me ha parecido interesante BRICS. Aquí tenéis un email, podéis recibir las actualizaciones. En fin, que buscando aquí encontráis el día a día de los BRICS y de los países que están aumentando cada día. Bueno, se deja para la próxima. Sí, un buen programa, buenos programas los que hacen, porque son compañeros, me da que son de Argentina y hacen espacios de España y hablan de la actualidad española, así que un saludo al podcast o al programa. Mira, Javier, una cosa importante. Va a haber en Podemos, va a haber una asamblea estatal en Madrid, Javier. Ok. Tú sabes que una asamblea estatal es como el máximo órgano. Mira, que te quieren mucho, Javier, te quieren mucho. Están invitados a venir al programa de Hablo Europa, los que quieran. Javier Giner desde mucho tiempo, espectacular. Diáspora española me suena, recuerdo sí, que sí. Uno me hizo una entrevista una vez, precisamente cuando empezábamos con la Constitución Federal, y justamente me recuerdo el programa ese de Cenizas de Babilonia. Ah, sí, sí. Bueno, podríamos hacer programas algo, en común sí. Sí, cuenten con... Bueno, sí, estuve en una entrevista en la radio, claro. Tengo que profundizar para conocer los problemas que hay entre Brasil y Venezuela. Claro que Brasil es un miembro fundador. Bueno. Pues mandar un saludo. Sí. Mira, eso que comentaba Rosa, dice, tengo que profundizar para conocer los problemas hay entre Brasil y Venezuela. Claro que Brasil es un miembro fundador y si ya empezamos con los vetos, vamos bien. Hombre, mira, yo a veces he reflexionado sobre ese tema y no he visto por ninguna parte que los países fundadores de los BRICS, o sea, como es el primero, ¿no? El primero que es B de... ¿Qué país es el primero? De la B de... Brasil, China, Rusia. No. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. China y Sudáfrica. Esos son verdaderamente los 5 fundadores. Serán 4, primero en el año 2004-2005 y en el 2011 pues terminó con la firma de Sudáfrica. Pero resulta que estos 5 países no están desarrollando el sistema multipolar a espaldas de los que vienen. Los que vienen, unos llaman a la puerta y otros vienen invitados. Pero no he percibido hasta la fecha que ningún Estado fundador de los BRICS tenga alguna tendencia a vetar. No se ha oído. El caso de Brasil y Venezuela pueden ser cosas personalistas. Y bueno, pues. No, a ver, lo que pasó con Brasil, que vetó a Venezuela, es que en ese momento el que estaba a cargo de los BRICS pertenecía al gobierno de Bolsonaro, ¿vale? Y Bolsonaro, recordemos que el anterior presidente que tuvo Brasil no era muy cercano a Venezuela. Por eso esa persona vetó a Brasil. Pero esto suele pasar mucho. Por ejemplo, en la OTAN, cuando se incorporó a Suecia y a Finlandia, a la OTAN, Turquía lo vetó. Y Turquía es el segundo ejército más grande de toda la OTAN, detrás de
detrás de Estados Unidos. O sea, ojo que es una potencia, pero todos los países de la OTAN, hasta el más pequeño, tiene poder de veto. Quiere decir que si uno de esos países no quiere que se adhiera a otro, lo puede vetar. Y se vetó, Javier, porque Suecia acogía a los kurdos, que es una minoría étnica y religiosa dentro de lo que es la parte musulmana, ¿no? Entonces, pues al vetar eso, pues tuvieron que cambiar algunas normativas en Suecia para que los pudieran acoger. Y al final se aceptó. ¿Qué pasa? Que ahora están con el rollo de que quieren meter también en la OTAN a Ucrania. Pero si Ucrania entrara en la OTAN directamente, Rusia podría declarar la Tercera Guerra Mundial. No Rusia, sino la OTAN con esa declaración. Porque, porque ya no es un ataque hacia un Estado, sino hacia una organización de defensa como la OTAN, que significaría, bueno, una guerra nuclear, que es lo que algunos están llamando, parece que están pidiendo desde Europa. Ya la guerra de Ucrania está perdida, ya Ucrania ya ha perdido esos territorios. Han perdido Crimea, que es lo que ellos han perdido el Donbass, ya eso forma parte de Rusia. Y además, ¿por qué? Porque llevan años, desde antes de que empezara la invasión rusa, llevaban años los ucranianos, el ejército ucraniano, martirizando y torturando a los ciudadanos del Donbass, a sus propios ciudadanos en aquel momento. Eso hay que contarlo también, porque parece que la guerra empezó hace 3 años, ¿no? Empezó desde el año 2014, que hubo un golpe de Estado en Ucrania financiado por Estados Unidos para echar a un gobierno legítimo que había allí. Pues encantado, yo siempre voy a donde se me invita. Agradecerte la invitación. Qué bien. Dice... Sí, suscríbanse a Diáspora, que es muy buen canal. Pero es lo que yo estaba diciendo, que al final la intención y la narrativa es que esto es que hay ahora mismo un cambio de paradigma y sobre todo un cambio de bloques. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo como ¿tú te acuerdas? Te tienes que acordar, Javier, cuando cayó la Unión Soviética no hubo un cambio de paradigma en el mundo. No solamente afectando a Europa, sino a todo el mundo, a todo lo que se encajaba en el mundo, y se pensaban que los capitalistas iban a triunfar por haber ganado esa batalla, pero la guerra no la han ganado, porque la gente sigue pensando y sigue anhelando las ideas socialistas, a pesar de que haya caído la URSS hace ya más de 30 años. Y eso hay que decirlo, se lo tomaron como una victoria y de ahí se encrudeció más el neoliberalismo y la socialdemocracia perdió sentido en Europa una vez que cayó la Unión Soviética, porque la socialdemocracia era, para que la gente lo sepa, era la respuesta por parte de la parte, vamos a decir, capitalista del mundo hacia, de alguna manera, frenar a las revoluciones socialistas que se estaban dando en otros países. Y la única manera de parar a los comunistas era a través de la socialdemocracia. Y hoy en día, Javier, y hay que decirlo, no tendríamos ni los derechos laborales que tenemos, ni tendremos los derechos incluso civiles, hasta del voto, creo yo, si no fuera gran parte por la lucha obrera de la gente de hace más de un siglo, que dio la vida por todo. Y ayer, que fue 8 de marzo, también, si no llega a ser por un montón de mujeres que se movilizaron y que, por ejemplo, en España lucharon para que hubiese derecho a voto en la Segunda República Española, pues no hubiéramos tenido derecho a voto, posiblemente. El Día de la Mujer. Sí, ayer fue el Día de la Mujer. ¿Y tú cómo lo celebraron ustedes ayer, el Día de la Mujer, Javier y Amparo? Bien, claro. Juntitos, sí. Comiendo. Allá en Hagen, ¿no? ¿Dónde viven ustedes? Hagen. Es que Hagen, vale. ¿Allí hacen manifestaciones del 8M? A veces. Sí que sí. Bien. No, se ven pocas manifestaciones. Pero yo quería, pues, entonces, aportar algo que siempre se olvida. Siempre se olvida como consecuencia de la caída del muro de Berlín, que es
es punto de inflexión donde todavía vienen los problemas de Ucrania actualmente, porque todo empezó a la caída de la Unión Soviética, que los engañaron y les dijeron que sí, que nos retiramos todos y que dejamos a Europa que vaya a su aire, y los rusos, la Unión Soviética, sí que se retiró a sus fronteras y abandonó los países que tenía ocupados. Sin embargo, el imperio no abandonó ni un ápice de Europa. Y a continuación es cuando empezaron a ver las reuniones de seguridad en Múnich, y en el final de los años 90 invitaciones para entrar a la OTAN de los exmiembros de la Unión Soviética, y todas esas cosas se fueron creciendo y creciendo, siempre en detrimento de Rusia, que llegó a ser parte del G7, que entonces le llamaban G7 más 1, G8, donde Putin siempre estaba arrinconado y nada más tenía que bajar la cabeza. Hasta el año 2007, que en la reunión de seguridad de Múnich, que todavía se sigue celebrando actualmente, llegaron allí los otanazis invitando ni más ni menos que a los países más próximos a Rusia, como por ejemplo Georgia, en fin, esos estados pequeños alrededor, Moldavia y por allí, ¿no? Mira, este es el correo del canal para que la gente lo sepa. TV el Círculo Rojo, porque me dicen que mandamos un correo y con qué tramo. Consentamos. Bueno, concretamos. Pues ahí abajo está. Disculpa, Javier. Sí. Y justamente, nada más que terminó la conferencia del 2007 con esas, ya que habían avanzado tanto de la OTAN a Polonia y los países del este de Europa, entonces no le quedó otro remedio a Rusia que invadir parte de estos países de Osetia del Norte y en fin, todos estos países, Moldavia y todo esto, donde había población rusa, y ahí es donde ya empezó la escisión, digamos, de buena vecindad, y Putin ya se salió del G7, ya llegó el 2014 con lo de Crimea, y bueno, poco a poco es cuando se metieron ya los Estados Unidos con su USAID, esas ayudas que han hecho con el resto del mundo, también en Ucrania. Sembraron de laboratorios orgánicos o de venenos raros en toda Ucrania. Se aprovecharon de los fascistas, que allí quedaron muchos después de la Segunda Guerra Mundial, y al final, bueno, pues querían convertir a Ucrania como un estado, parte de sí, es que en Ucrania se homenajea a los colaboracionistas nazis que colaboraron con los alemanes, Javier. Claro. Y por todas esas historias empezaron después de la Unión Soviética, porque todo se cerró en falso. Y me llama la atención que en la mayor parte de los foros donde intervengo y listo estas cosas, me dicen, pero hombre, es que eso ya es pasado. Digo, sí, pero se me olvidó todavía otra cosa, que cuando bombardearon la Yugoslavia por el presidente Clinton y el señor Solana, que era secretario de la OTAN, nadie decía nada. Y entonces, ¿qué pasa, hombre? Que nos tenemos que tragar todo lo que nos dan las noticias. Y esa es, no lo sé, no lo entiendo, por qué cosas tan fáciles la gente se les pasa por encima. Y conseguir solamente el momento histórico donde ocurren los acontecimientos es cuando puedes bailar por el mundo, no de la forma que te dicen que tienes que bailar, no. Cuando viene el momento se explica lo que estoy explicando ahora, y también les explico lo que pasó en la Yugoslavia, que la bombardearon los americanos junto con la OTAN, como no podía ser otra cosa. Y todo eso se olvida. Y es que nos han tenido constantemente esa droga que cae de la televisión, esa droga que cae del teléfono, eso que si no consigues eres culpa tuya. Y ahí nos tienen todavía machacados. O sea que
es una liberalización que viene bueno, en todo empuje, pues gracias a la organización BRIC, y estoy convencido que habrá un futuro en paz en los próximos años gracias a los BRICS. A los BRICS, naturalmente, con Rusia y China, que son los líderes más fuertes, pues poniendo a cada uno en el sitio donde le toca. No hará falta aranceles ni nada. No necesitan nada los países de los BRICS. Son el resto de los países que no sabrán dónde mirar y qué hacer, porque no van a seguir el mismo ritmo de consumismo que hemos tenido hasta la fecha. Pues hay que empezar otra vez a ver el mundo de otra forma, hay que mirar de ver cómo podemos vivir de forma más feliz y de ver al prójimo como la persona que podría ser tú mismo, ¿no? Es decir, es otra forma de concepto de vida que la que tenemos ahora. Se me caen los pies, la cabeza, el corazón al pie cuando veo pasar por las calles y ahí sigue habiendo vagabundos y millones de personas a comedores sociales y gente que no cobra los sueldos y eso no puede ser. Es que eso tiene que volver otra vez a reinar en la faz de la tierra, que también hablamos de eso en el programa de la Constitución de la Tierra, que justamente pues bueno, también os comento que ahora se está llevando a cabo la remodelación de la Constitución para adaptarla a los tiempos actuales, ya que no había estado revisada desde principios de los 90. Y ahora a final de este año en la India se llevará a cabo la sesión del Parlamento Mundial para llevar a cabo esas modificaciones. Y bueno, pues lo que decíamos antes, hay una colaboración con algunos países, sobre todo con la India, que saben que existe esa federación, esa constitución para la tierra. Y bueno, pues esperamos que eso todo vaya adelante y los BRICS puedan ser los portadores de esa federación mundial. Y nosotros, bueno, pues seremos los vanguardistas de lo que sucederá en el futuro de la Tierra. Pero tendremos que acostumbrarnos a ser mucho más pacíficos, mucho más coherentes, correr menos para poder avanzar más. Bueno, tenemos ¿alguna cosa? Nada, que mañana estaremos en directo aquí en Alojo Seda por la noche a las 10 y que me ha encantado volver a estar aquí contigo, Javier, y no nos pegues más sustos de estos, ¿eh? Vale, Está prohibido pegarnos Estamos... estos sustos. Y Amparo, muchas gracias también a ti por todo, mi niña, por siempre estar ahí también en el programa y mandarles un abrazo a los dos muy fuerte, que ya estamos empezando ya el tercer mes de este año, del primer Aloho Europa, programa número 94. Vale. Muy bien. Vale. Vamos por buen camino. A ver si gracias por la canción, José, muy linda. Vale. Sí. Hermosa. ¿Terminamos hoy con la canción, Javier? Sí. La ponemos otra vez, claro, no falta. Otra vez. A ver, ahí está. Es esta, ¿no? Sí. En el corazón de Europa, una voz empieza a sonar, un sueño de unión, de igualdad sin cesar, unidos por la esperanza. Ay, el martes a las 9 ahí a los jubilados, ¿no, Javier? Donde todos seamos uno y el pueblo pueda decidir ya. Aloho Europa, una nueva razón, por una Europa federal con un solo corazón. Democracia directa, sin fronteras ni división, la igualdad es el camino.
esta canción. Los pensionistas claman por un cambio en su destino. En un continente rico no hay espacio para el olvido. Una Europa sin miedos, donde todos tengan su abrigo, con una constitución que proteja a su pueblo querido. Aló Europa, una nueva razón, por una Europa federal con un solo corazón. Democracia directa, sin fronteras ni división. La igualdad es el camino, juntos en esta canción. Ya no más promesas vacías, ni olvido en las decisiones. Es el tiempo de levantarnos, de alzar nuestras pasiones. Que el pueblo tenga el poder, sin barreras ni canciones. Y Europa unida, con justicia en las acciones. Caló Europa, una nueva razón, por una Europa federal con un solo corazón. Democracia directa, sin fronteras ni división. La igualdad es el camino, juntos en esta canción. Con una Europa federal de derechos y amor, unidos por la libertad, con un solo clamor. Aló Europa, sí, el futuro es hoy, donde todos podamos ser libres en un solo sol. Pues Javier, Qué lindo. gracias por todo, gracias en serio por todo y a Amparo también. Vale, Así vale. será, Vale, así será. Seguimos adelante, que es el eslogan del canal. Seguimos adelante, Javier. Un Seguimos abrazo. adelante. seguimos adelante. Vale, vale. Ah, Sí. pero la canción me ha deslumbrado desde el primer momento y se le he Es pasado un a los regalo y voy a invitados. regalarle algo a Javier que se lo merece. Y he hecho esta canción y he dicho, voy a regalárselo a Javier, que está hecho por inteligencia artificial, pero bueno, no todo es inteligencia artificial lo que hay en esta canción, también lo digo. Ya, De ya corazón. iremos comentando las visitas que tiene la canción en TikTok y en otros sitios, pero sobre Y todo en en otros TikTok. sitios. Sí, la vamos a En subir varios también a idiomas. YouTube aquí en Círculo. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Vale, Adiós, buenas vale, noches. José. Ya, Buenas noches a todos. vale.